Hola amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj. Estamos ahora en la colonia tradicional de la Ciudad de México, la colonia Nueva Santa María. Me encuentro aquí con mi queridísima y nunca bien ponderada y entrañable amiga Q. ¿Cómo estás, Q? Muy bien, Rolando. ¿Y tú cómo te encuentras? Bien, con el gusto y placer de saludarte. Esta colonia está enclavada en las orillas de Azcapotzalco, en la zona norte de la Ciudad de México. Prácticamente fue fundada en 1940 y lleva el nombre de Nueva Santa María a razón de Santa María la Ribera, que está pasando el circuito interior, y es la continuación, digamos, de aquella colonia tradicional de aristócratas intelectuales de la Revolución y la post-Revolución Mexicana: Enriqueta Camarillo, Agustín Aragón, Jaime Torres Bodet, muchísima gente que vivió en Santa María, y ahora estamos aquí en la colonia Nueva Santa María. Lleva en todas sus calles y avenidas mucha vegetación, como podemos ver aquí en el parque, y todas las calles de esta colonia tienen nombres de frutos y flores. Y este es el Parque Revolución. Este parque, bueno, fue inaugurado a la par de la colonia, y los colonos de aquella época querían tener un lugar de descanso para poder esparcir junto con los hijos aquí. Y este lugar es muy plácido, muy cálido. La verdad es que es una colonia de mucha tradición. Y lo más interesante es que aquí vivió Emma Godoy, la escritora, famosísima internacionalmente. De hecho, hay un parque en la avenida Platanales, esquina con Cuitláhuac, que tiene su nombre de Emma Godoy, porque bueno, es muy interesante su historia. Su casa está en Platanales, esquina con Clavelinas, la casa de Emma Godoy, ya afinada, y ella decidió vivir en el feminismo de aquella época, o entendido de esa manera, con tres amigas, y las tres, Emma Godoy era muy generosa y tenía 3 niveles, y en los 3 niveles se acomodaron las 3 amigas. ¿Cómo ves, querida Q? Pues interesante la historia. Yo no conocía esta zona de la Ciudad de México y es interesante. Sé que también aquí era en donde se juntaba la aristocracia en cierta época de la historia de México, y me parece que se llamaba antes Porfirio Díaz, ¿no? El Parque Porfirio Díaz. ¿A partir de qué año fue que cambió el nombre? En la época de los 60, 70 le cambiaron, creo que en los 50 le cambiaron el nombre ya a Parque Revolución. Y fueron los priistas de la época los que le cambiaron el nombre. Cabe destacar, amigas y amigos, que si ustedes no conocen esta colonia, vengan. Está muy padre. Hay unos helados muy tradicionales que eran de los hermanos Abarca, que después se pelearon Gerardo y creo que se llama Julián, y ahora se llama Don Rafael los helados. Los tradicionales están acá. Cabe destacar que también tenemos una arquitectura en la colonia. No es Art Deco, es Art Nouveau. Y tenemos la iglesia de la Señora de la Sagrada Familia, que está aquí. Esta iglesia es muy tradicional, muy antigua, de aquella época, muy bonita, es muy grande, muy amplia. Y bueno, pues ahora también hay nichos ahí para la gente que desea tener sus nichos, pero prácticamente es una colonia que adquiere el estilo de aquella época del Ateneo de la Juventud de la Santa María de la Ribera. Recordemos, amigas y amigos, que en la colonia Santa María de la Ribera se formó el Ateneo de la Juventud con el maestro Antonio Caso, con José Vasconcelos, José Albino Vasconcelos Calderón, y muchos otros connotados aristócratas y sobre todo intelectuales de la época. Y bueno, la colonia es muy amplia, muy grande, comprende muchas manzanas, y los sábados y los domingos Q se atasca de gente que vienen a los helados o vienen a comer a las costillas, que las costillas son del hermano Gerardo Abarca, y los helados de Rafael. Y viene mucha gente aquí a pasear a la colonia Nueva Santa María. Es muy tradicional. Amigas y amigos, vamos un corte, no se vayan, están en Contrarreloj. Con el gusto y placer de saludarles, amigas y amigos, como siempre, cada martes que nos dejan entrar a sus queridos hogares con el favor de su atención, y saludo con mucho aprecio, con mucho cariño, como cada martes,
a mi queridísimo amigo, compañero de fórmula de programa, mi queridísimo Darío Mendoza. ¿Cómo estás, Darío? Gusto saludarte, amigo. Igualmente, Rolando, un gusto para todos los amigos que nos siguen semana a semana, que cada vez se pone más caliente este país. En explosión, en ebullición. De explosiones y de mediocridad y de insensatez. Sí, ¿no? Así es. Vamos a entrar de lleno a nuestro primer tema. Otra vez la Sedena y la Marina, querido amigo. Todos los recursos a Sedena y a Marina. López quiere un estado militar o militarizado. Llega a Acapulco la Guardia Nacional y los soldados, pero el crimen organizado toma el control de Acapulco. Entonces, Darío, ¿de qué sirve tanto dinero? ¿De qué sirve tanto presumir a la Sedena si el crimen organizado ya se apoderó de Acapulco? Fíjate, dice Héctor de Mauleón que el crimen organizado dirigió y coordinó el saqueo y la rapiña que se desataron sobre Acapulco tras el paso de huracán Otis. Y resulta que fueron dos grupos criminales, imagínate, más de 20 sucursales bancarias fueron saqueadas en el puerto. Los cajeros automáticos fueron extraídos o exactamente arrancados con cadenas, eran jalados con vehículos por camionetas, y en varias sucursales los criminales lograron llevarse la totalidad de los cajeros. En otras los delincuentes emplearon sopletes, maquinaria de uso rudo para intentar extraer el efectivo, su objetivo principal, luego de romper las puertas blindadas sin que autoridad alguna hiciera acto de presencia. Eran las bóvedas de los bancos. Como película de apocalipsis de terror, llegaron los delincuentes, abrieron las bóvedas con explosivos y vámonos, se robaron dinero. Según la Asociación de Bancos de México, 30 sucursales bancarias de 86 que existen en el estado de Guerrero fueron víctimas de la rapiña y del robo. BBVA, Santander, HSBC y Citibanamex. Muchos me van a decir, y lo cual es cierto, ¿está asegurado el dinero? Sí, pero eso no da pie a que estos delincuentes protegidos por Morena y los gobiernos morenistas lleguen a saquear. Desde las primeras horas posteriores a la tragedia, resulta que el crimen movió a taxistas, transportistas y comerciantes ambulantes que se hallan bajo su control, y del mismo modo dirigió el robo de combustible. Llegaron a las gasolineras, les robaban litros y litros, y que hoy es vendido a costo de oro. Y bueno, resulta que hay dos grupos, el llamado SIDA, que no es otra cosa más que el cártel independiente de Acapulco, y otro brazo dependiente del cártel de Sinaloa, denominado los rusos. Y luego el ejército llegó, ¿no? Y resulta que pues el crimen es el que manda. Ahora, ¿de qué sirve tanto dinero? Mira, al ejército y a la marina le van a dar casi el 5% del total del Producto Interno Bruto. Es decir, al ejército, como ya lo hemos dicho, le van a dar un dineral. Va a sufrir un incremento de alrededor del 21%. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque son los encargados de las obras faraónicas. Como ya lo hemos dicho, el ejército no rinde cuentas a nadie porque es área de seguridad nacional. López Obrador mete ahí el dinero para no darle explicaciones a nadie, para robar a manos llenas, para que vengase su reino, venga Chepacá, y irse siendo el expresidente multimillonario. El ejército está capacitado para detener la rapiña. Luego sale Avelina López, la alcaldesa de Acapulco, a decir, es normal, hombre, ¿de qué se quejan? Si es natural, la sociedad tiene que vivir, comer, lo cual es cierto, pero eso no da pie a hacer actos vandálicos y delincuenciales. ¿Qué piensas, Darío? Yo creo que es muy grave que la propia autoridad esté romantizando, haciendo heroico el tema de la delincuencia, porque lo único que hace es etiquetar, discriminar y todas las etiquetas que puedas darle a los pobres, ¿no? Los pobres roban y no es cierto. La gente pobre es pobre y no toda la gente pobre roba y no toda la gente pobre es deshonesta, al contrario. Muchos de ellos se levantan cada mañana y trabajan y sacan adelante, y en Guerrero así pasa. Lo que estamos viendo, de acuerdo con la columna de Héctor de Mauleón,
es que ha sido el crimen organizado, porque lo único que hay organizado en el país es el crimen. No hay ninguna otra institución que se organice mejor que el crimen en este país. Entonces lo que estamos viendo es que ellos se organizaron para asaltar los cajeros, ya sabes, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces estos se aprovecharon de la crisis para hacerse de dinero, de organizar a través de WhatsApp, coordinar la acción para asaltar los comercios y sobre todo los cajeros. Entonces, eso es muy grave, pero más grave es que desde la autoridad se diga que eso es cohesión social, como se calificó, y creo que eso es todavía peor, porque lo único que se hace es etiquetar a la gente como vandálica, cosa que no ocurre. La gente en Acapulco, en Guerrero, la gente puede ser muy pobre, pero trabaja y sale adelante y pide lo que hoy es su derecho, que es ser atendidos, ¿no? Y entonces tenemos claramente aquí que el crimen organizado es el principal ganador hoy por hoy y el que va a seguir aprovechando este drama social para seguir avanzando en sus objetivos que están pues muy claros, ¿no? Seguir ganando en medio de esta batalla. Y bueno, pues ya tenemos ahora que el gobierno, con todo el dinero que le da el ejército, no es para que haga bien las obras, sino es para ocultar los recursos, como bien lo dices. Y ese es el drama que hoy tenemos, una opacidad total entre un crimen organizado bien organizado y bueno, y la gente pobre etiquetada a mal plan de que es una delincuente. Yo creo que esos factores no son el México y no son Guerrero. La gente de Guerrero puede ser muy buena, pero hay un gobierno que alienta el crimen a través de esas declaraciones, ¿no? Y no se te hace que hay un superpoder para los militares, que México ya se está militarizando, que es muy grave lo que está sucediendo. Prácticamente hacen todo en este país, porque por ser área de seguridad nacional. Miren ustedes, el ejército va a recibir un dineral de presupuesto, pero lo más grave es que tenemos una Guardia Nacional y un ejército mexicano inservible que está en Guerrero. ¿Para qué lo mandaron? Si no hay posibilidades de hacer absolutamente nada. Fíjense ustedes, aquí les voy a mostrar esta gráfica del presupuesto a seguridad, cómo se ha ido en incremento. Empoderan a la milicia. Esto es lo que está pasando. Un poder exacerbado, absurdo, temerario, intimidante al ejército. El gasto para las dependencias de seguridad sufrió un aumento. Sin embargo, la gran parte se irá para obras de infraestructura. Pero vean ustedes, en 2018 teníamos 147,000, aquí está, millones de pesos. En el 2019, 156,000. Después, los demás años relativamente se mantuvo estable. Luego, en el 2023, se va a 264,954 pesos. Y luego, ya en este presupuesto de egresos, 437,161 pesos, querido Darío. Y como ya les había dicho, estamos ante una nueva imposición. López Obrador fortalece, robustece, pero tal dijéramos que es para cosas de seguridad, la justificación de recursos. No, es meramente para sus proyectos faraónicos. De acuerdo con el expuesto en el proyecto en el presupuesto que ya fue aprobado, la Sedena es a la que se prevé, le van a dar mayores recursos para el próximo año, a plantear un gasto. 259,000, es decir, un alza de 121%. 142,152 millones de pesos más, si se compara con los 117,283 que le asignaron en el 2023. Yo te pregunto, querido Darío, ¿el ejército está capacitado para enfrentar una crisis como la de Acapulco? Sobre todo en materia de seguridad. Vaya, estamos ante un narcoestado, un narcogobierno que lo preside el capo mayor llamado López Obrador. ¿De qué sirve que el ejército se esté metiendo si el crimen organizado ha tomado el control? Y ahora bien, el plan DN3 ha sido un completo fracaso. Fíjate, López Obrador quería imponer primero 30,000 millones de pesos, lo cual es de risa, irrisorio, diminuto, no va a ayudar en lo mínimo. Y la voz cantante y la voz de alegría y eufórica: no, el próximo año, en marzo, en Semana Santa, ya vamos a estar disfrutando Acapulco como antes. Se van a poder ir de vacaciones. Ya va a haber hoteles remodelados y por supuesto estaremos ahí.
con un crimen que ya se apoderó. Fíjate, el 90% de la costera y la zona de Amante fueron arrasados por Otis. Todo está devastado, no se han cuantificado los daños en más de 450 colonias y más de 100 asentamientos irregulares. Luego Laura Velázquez, que por cierto fue alcaldesa de Azcapotzalco, nefasta la mujer, que ahora es la flamante coordinadora general de Protección Civil, había dicho que 47 municipios estaban afectados, 47, que estaban afectados y que ya eran declarados como emergencia nacional. Y resulta que en menos de 24 horas, sin explicación alguna, la declaratoria se redujo solamente a 2, Darío, Acapulco y Coyuca de Benítez. El ejército entra, pero siguen los saqueos y siguen organizándose. Fíjate, el crimen organizado fue el que organizó los saqueos en pantallas, en tiendas departamentales, aprovecharon, como tú dijiste, a río revuelto. Pero, ¿crees que efectivamente la Secretaría de Marina, que también aumentó su presupuesto casi en 64% el siguiente año, y que recibió 43.888 millones de pesos y va a pasar a 71.888, es decir, casi 30.000, 27.000 millones de pesos más? Y ahora la Secretaría de Seguridad Pública, 105.839 millones de pesos, con un aumento del 2%. Es decir, no hay cambios sustanciales, pero la Guardia Nacional estará haciendo su papel, estará haciendo su función. Acapulco se está devastando, amigas y amigos. Tenemos ejército que roba, que saquea, que los primeros que llegaron con víveres, como el caso del doctor Omar Felipe Flores Juárez, que ya tenemos el nombre, que es médico que tiene un hospital y que llevó ayuda a Pichilingue a su condominio, que él era el administrador, tiene un condominio ahí en la zona, y resulta que pues le robaron los bienes, Darío, los echaron a cajas y los entregaron. Pero para esto se mandan, fíjate bien, 600 toneladas de ayuda a Cuba en forma paralela. El gobierno de López Obrador sigue mandando ayuda, ya no bastó los 200,000 millones de dólares que mandó en petróleo, en barriles, a Cuba, ahora ya le manda, en plena crisis de Acapulco, le manda directamente 600 toneladas de ayuda a los cubanos. Y le pide a Estados Unidos que levante el bloqueo. Pero resulta que no va a una reunión apenas el 2 de noviembre que convocó Joe Biden específicamente para tratar este tipo de asuntos. Y mandó a Alicia Bárcena en representación, fue Boric de Chile, fueron prácticamente todos los presidentes latinoamericanos, y el que no va es López Obrador, y manda a Alicia Bárcena a esta reunión. Se excusa por el huracán, pero no ha movido ni un dedo. A ver, Darío, este es el escenario ideal de Morena y de López Obrador. A mayor devastación, mayor pobreza. Y sin servicios, peor. Y a mayor pobreza, mayor control. Entonces, es lo ideal. Entre más pobres, más conveniencia. Ya lo dijo Jacob Polensky, alias Citlali Ibáñez, que en realidad su nombre es este, que a los pobres no los puede sacar de la pobreza, porque luego se les olvida quién los sacó y ya votan por la derecha, los conservadores, como ellos les llaman. Hágase la voluntad de los bueyes de mi compadre, querido Darío. Te escucho. Ahora están haciendo como anillo al dedo el drama de Acapulco, ¿no? Donde los pobres crecen y entonces para ellos sigue siendo un mercado electoral. Ellos no ven a una persona, a una familia, a un padre, a una madre de familia, a un hijo. Ellos ven un voto. O sea, es básicamente lo que están viendo, no ven a las personas, a los seres humanos con su dignidad, sino ahí lo que nos están diciendo con esta política es ver un voto por cada uno de ellos. En cuanto al ejército, bueno, presupuestar es gobernar, y si la mayor parte del presupuesto se va a un ejército que además se le dice que para el crimen organizado hay abrazos, no balazos, entonces significa que va a operar todo lo que debe hacer un gobierno civil, lo ha dejado con las manos vacías para que todo se haga cargo del ejército, porque eso le permite la opacidad y, bueno, que todos los recursos sean manejados, quién sabe cómo, porque no hay manera de saberlo si el ejército y la marina son los que están al cargo, ¿no? Y un dato muy interesante es que
con este poder que se les ha dado, imagínate rumbo a la elección del 2024, qué va a ocurrir si ganara la oposición y el ejército ve que probablemente pierda ese dominio que hoy tiene de la nación. ¿Cómo va a reaccionar? Yo creo que ahí es donde está un peligro en el corto plazo, ya, porque las elecciones son el próximo año, falta menos de un año, y bueno, ese es un factor que ahí pesa, nada más lo dejo ahí como una alerta de cómo va a reaccionar ante este asunto. Por algo compraron millones de granadas de fragmentación, de gas pimienta, ya lo hemos dicho en el programa. Hay un problema grave pues de que están comprando equipo antimotines, como para qué o por qué, ¿no? Yo creo sinceramente que López Obrador no va a saber reconocer un resultado lo más rápido posible, al contrario, va a buscar, perdón, estamos aquí acomodando, va a buscar pretextos para lograr imponer a su candidata, Claudia Sheinbaum, si es que llega a ganar Xóchitl Gálvez. Ahora bien, Darío, los militares están en contubernio con los delincuentes. A ver, el saqueo y la rapiña que se desataron sobre Acapulco no fue casual, no fueron espontáneos, fueron muy bien dirigidos. Si bien es cierto, los grupos delictivos, desde las primeras horas posteriores a la tragedia, aunque hay una fuente que señala que los saqueos comenzaron desde las 10 de la noche del propio 24 de octubre, dos horas antes de la llegada de Otis, el crimen movió a todos sus huestes para robar gasolina, saquear pantallas, todos los enseres, todos los muebles de tiendas departamentales. Y en un informe enviado por el ejército se advierte que el crimen organizado ha comenzado a apoderarse ya de departamentos abandonados. Ojo ahí, eso es allanamiento de morada y es un delito que puede constituir en despojo, que está estipulado en el Código Penal, querido Darío. Que están los departamentos abandonados por sus propietarios en las zonas exclusivas como Acapulco de Diamante. El llamado FIDE y los rusos se sumaron miles de habitantes que rápidamente hicieron la situación incontrolable. La gente está pidiendo ayuda, no hay agua, no hay drenaje. Tenemos un reporte que nos enviaron, que la verdad es que está sumamente peligroso, querido Darío, porque estamos hablando de que no hay regaderas, la gente lleva obviamente no hay drenaje, lleva más de 2 semanas de no bañarse y pues se necesita prácticamente todo el tipo de víveres. Hay que donar, amigas y amigos, solamente a través de la Cruz Roja, ante Caritas, la asociación esta religiosa, y solamente asociaciones serias. Porque si van a donar a gobiernos morenistas, puede darse el caso del robo en despoblado, como ya lo vimos, como lo ha demostrado la periodista de Radio Fórmula, Pamela Cerdeira. Fíjense ustedes que puede haber inclusive, ya hay materia orgánica en estado de descomposición, no hay drenaje funcionando, la gente está haciendo sus necesidades fisiológicas donde puede y donde le agarra. Es un extremo riesgo de infecciones como cólera, disentería, y bueno, no hay bolsas para cadáveres, trajes Tyvek y equipo de protección personal, lentes, guantes, mascarillas. Se están recogiendo los cuerpos putrefactos, ya sea de personas o animales, sobre todo de animales, se está contaminando el ambiente, y porque no hay agua para poder limpiarlo, esos cuerpos. Ya subió a 48 el número de decesos, querido Darío, amigas y amigos, y de miles o cientos o decenas de personas con problemas. No tienen agua, pues prácticamente no hay nada, ¿no? La energía eléctrica sigue cortada. Bueno, hace rato presumía CFE que ya restableció a través de 14 postes ya prácticamente la mayoría de la bahía. Hay que ver. La verdad es que yo tengo mis dudas, conociendo este gobierno dinosaurico, retrógrada, infantil. Y pues las casas allá ya eran de techo de lámina, la mayoría, bueno, de la zona marginal de Acapulco, y pues ya no tienen esas propiedades, se volaron las láminas, y cualquier objeto que llegue a Acapulco en las próximas 2 o 3 semanas es a fondo perdido, porque los delincuentes se lo pueden apoderar, y no importa quién lo traiga. Y también los delincuentes soldados de la milicia
que despojaron al doctor, que el famoso viral que aquí pasamos en el programa pasado. Y bueno, no hay dinero para comprar. López Obrador ya le destinó a través de Rogelio Ramírez de la O que iban a meterle 62,000 millones de pesos, lo cual es irrisorio, es insignificante. La oposición le dijo mínimo se necesitan 200,000 millones de pesos para medio levantar Acapulco. Hay voces que dicen que nos vamos a tardar hasta 10, 15 años en ver Acapulco como estaba. Hay otras voces que dicen, no, Acapulco va a quedar en la penumbra. Ya no va a haber ese Acapulco que conocimos y va a ser como La Habana, Cuba. De hecho, ya se le está conociendo como La Habana, Cuba, ahí en ese lugar, la Nueva Habana. La Nueva Habana acapulqueña, qué bárbaro. Sí, bueno, ya le están denominando a algunos especialistas la Nueva Habana. Tú vas a La Habana, en Cuba, y todo está oscuro, la electricidad es racionada, apenas los hoteles tienen lo mínimo indispensable para trabajar. Y bueno, ya hay reapertura de tiendas comerciales en Acapulco, pero muchos no alcanzan todavía. El Chedraui, por ejemplo, abrió, pero no alcanzó, hay unas filas interminables. López Obrador anda en San Luis Potosí, como si eso no pasara, como ya les dijimos que el jueves, después de la tragedia, es decir, el jueves 26 de octubre, andaba diciendo que era el segundo mejor presidente balado del mundo, y mientras Acapulco que se joda y que se joda la gente. Ahora, para el año electoral, el producto de egresos de la Federación prevé mayores recursos, como ya dijimos, para dependencias y entidades no sectorizadas. En contraste, fíjate bien, habrá recortes a salud y turismo. López Obrador está creando supersecretarías, secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, porque se ha centrado prácticamente el dinero hacia ellos. Luego la jugada maestra que le hizo Norma Piña, ¿no? De que le dijo, bueno, nosotros donamos los 14,000 millones de pesos, pero déjenos los fideicomisos, a sabiendas que con los ahorros de los trabajadores y al paso de los años se va a ir regenerando este dinero, pero los desaparecen y ya no van a tener posibilidades de guardar ese dinero de los propios ahorros de los trabajadores. Una jugada magistral de Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, porque le dice, bueno, les doy la lana, pero déjenme los fideicomisos, no los desaparezcan. ¿Qué te parece, Darío? Bueno, sí, era obvio que Norma Piña iba a tener su propia manera de responder a este acoso que está teniendo el Poder Judicial, y bueno, lo están haciendo bien. Yo insisto que se requiere tener una posición firme frente a eso de parte del Poder Judicial. Insisto que muchas veces se deja pasar, como ya lo vimos ahora con el rector de la universidad, que dijo que ninguna de las dos candidatas plagiaron, ni Xóchitl Gálvez ni Sheinbaum. Es decir, y dejó en el limbo el tema de la ministra, ¿no? Que se supone plagió también. Entonces, al no responder claramente, pues se deja pasar el tiempo y lo que hace es que no pasa nada. No hay ninguna sanción y no hay nada, ¿no? En estos temas. Pero fíjate, a raíz del nuevo presupuesto de egresos, se está dejando en estado de indefensión a las policías estatales y a las policías municipales. Es decir, prácticamente le están arrebatando los recursos del ramo 33 y, bueno, además del recorte de la salud y todo esto, el abandono de las policías, el abandono de la seguridad pública. Recordemos que López Obrador desapareció lo que era el subsidio para la seguridad pública municipal, claro, que fue instaurado por Felipe Calderón, pero por el hecho de venir de la oposición del malévolo, perverso personaje oscuro de Felipe Calderón. Entonces, por eso lo vamos a quitar. Y luego Peña no lo desaparece, pero le llama el Fortasec, el fortalecimiento de la seguridad pública municipal. Ya no hay dinero en este rubro. De hecho, los estados y los municipios pues prácticamente están operando de a muertito, casi en automático, porque ya no tienen dinero para atender. Fíjate, tenemos, por ejemplo, que los sectores estratégicos como salud y educación, pues que se amuelen. A mí lo que me importa es terminar o hacer negocio a gran escala, como es lo que está pasando en Dos Bocas, en la pérdida del Chaifa, y por supuesto de la nueva aerolínea mexicana de aviación, su nuevo invento, y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Ni el corredor.
Ni la refinería, ni mucho menos el Tren Maya los va a terminar antes de que termine el sexenio. Va a inaugurar en diciembre una payasada, o el 30% del Tren Maya, y como lo hizo con la refinería, y hasta ver hasta cuándo se va a poder realizar. Ahora, recordemos otra cosa. El Tren Maya es un barril sin fondo que ya lleva 650,000 millones de pesos. La refinería de Dos Bocas ya 22,000 millones de dólares. El tren, el Chaifa, pues pierde millones, como ya hemos dicho aquí. Cada día se pierden millones y millones de pesos. Claro, porque nadie lo usa y es disfuncional. Se va a dejar de financiar las policías estatales y municipales, se destinarán los recursos al aeropuerto, a la aerolínea, al corredor, que tampoco va a terminar ese corredor. Y bueno, pues el secretario de Hacienda está dando patadas de ahogado, no sabe dónde meter la cara, porque ya a sabiendas de todo esto, se cree que definitivamente pues ha sido el peor sexenio. 8 billones de pesos vamos a cerrar la deuda, una deuda histórica con el gobierno de López Obrador. Yo te pregunto, querido Darío, ¿los militares seguirán haciendo negocios? ¿Va a haber supersecretarías? Tenemos Sedena del Bienestar y Marina del Bienestar, pero que se amuele la gente de Acapulco, que ya no haya recursos para nada. Se está robusteciendo escandalosamente a los militares. Con esto cerramos con tu participación, querido Darío. Estamos alimentando un Frankenstein. ¿Qué tal si el día de mañana el poder militar decide también tener sus propios senadores, sus propias bancadas y su propio poder político, llámese presidencial o poder ejecutivo, porque les estás abriendo toda la cancha de recursos estratosféricos y de allí para el otro, pasar del poder económico al poder político, ya tienen el de las armas, pues ya no es mucho, O sea, alerta, mexicanos. Alerta máxima por un estado militarista, dictatorial, lo que criticaban estos izquierdosos en el pasado, pues ahí lo vemos directamente con lo que está sucediendo. Vamos a un corte y regresamos, querido Darío. Vamos. Amigas, amigos de RIT TV, en la Cámara de Diputados me encontré a mi amigo Gabriel Cuadri. Gabriel, ¿qué piensas de lo que pasó en Acapulco? ¿Se pudo prever la tragedia? El gobierno de López Obrador tuvo la oportunidad, casi 24 horas, de avisarle a la población. ¿Qué piensas tú? La verdad es que no lo hizo, es un gobierno muy irresponsable, además de inepto. Yo creo que la desgracia de Acapulco es algo realmente inédito, histórico, y que merece pues una intervención radical. Que desde luego este gobierno lo va a hacer, pero Acapulco merece un tratamiento similar a lo que ocurrió en la Ciudad de México después de los siglos del 85. Deben desaparecer los poderes en Acapulco. El gobierno municipal y el gobierno del Estado están sumidos en la ineptitud y en la desjusticia. Debe crearse por ley un organismo que se encargue de toda la reconstrucción, construcción, operación, administración, una especie de FONACUR, como lo que ocurre o ocurría con los centros integralmente planeados de FONACUR. Este organismo debe construirse como fideicomiso, con un comité técnico integrado por todos los sectores relevantes en el tema y dedicarse a coordinar todos los esfuerzos del gobierno federal en la materia, también en lo que se pueda del gobierno municipal y del gobierno estatal. Y desde luego primero imponer la ley, imponer el Estado de Derecho, sacar de esta zona el crimen organizado, después iniciar la reconstrucción de la vivienda popular y de interés medio, que a través de los perdidos, sin empleo, también pactar con las aseguradoras hasta la construcción de los imposibles, facilitar hoteles y desde luego aprovechar la gran oportunidad para reconstruir la durante décadas una decadencia terrible. Acapulco ha sido el municipio peor gobernado en mucho tiempo y se requiere pues un cambio de rumbo. Acapulco puede volver a ser lo que era antes, tiene que aprovecharse la oportunidad para crear una ciudad sustentable, resiliente, competitiva, moderna, restaurarse espacios públicos, restaurarse ecosistemas, las lagunas de Coyote y de
palos y tener un plan maestro con un nuevo programa urbano en donde Acapulco pues figure como una gran ciudad puerto. Debe de llamarse a un concurso internacional de mejores urbanistas del mundo para que elaboran este plan maestro y desde luego aplicarse un presupuesto que estimamos que debe de ser del orden de los 3.000 millones de pesos. Eso necesitará Acapulco. Sí, durante 10 años aproximadamente para reconstruir viviendas digitales como hoteles, escuelas y tantas otras cosas, pero es posible, simplemente es el orden de magnitud de lo que está despilfarrando este gobierno en el Tren Maya, de lo que está despilfarrando en Dos Bocas, de lo que despilfarrando en la gasolina del aeropuerto de Texcoco. Entonces lo está haciendo por otros 3 o 4 tonterías, perfectamente lo puede hacer para Acapulco, y por eso estamos exigiendo que presupuesto en la semana que entra se plantee esta partida para la reconstrucción de Acapulco, pero que se cree este organismo, no es solamente un tema de dinero, es de instituciones, de capacidad operativa, es un tema también de gobernanza, y por eso es fundamental, como ya lo dije, es desaparecer los poderes del municipio de la ciudad de México. López Obrador se robó del COFEC 15.000 millones de pesos para el Tren Maya. Los 35.000 restantes nadie sabe, nadie supo. ¿Qué piensas de esto de la corrupción? Nadie sabe, nadie supo, porque es el gobierno más corrupto que ha habido en la historia de México. Proporciones cada vez mayores de recursos públicos se ejercen en la total opacidad y discrecionalidad por esta famosa declaratoria de seguridad nacional. Los militares tienen manga ancha totalmente, con total discrecionalidad y opacidad, como ya lo dije, así no es sin rendirle cuentas a nadie, no son auditables. Entonces esto crea pues un contexto de una corrupción escandalosa, colosal, sin precedentes en la historia moderna de México, además de lo que hemos visto también de diferentes eventos de corrupción, de opacidad y de discrecionalidad en el gobierno de México. Muchas gracias, Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Vámonos directito a nuestro siguiente tema, querido Darío. Resulta que Petróleos Mexicanos, otro barrilito sin fondo, prácticamente ya quebraron Pemex. Si bien es cierto, era una paraestatal productiva que tenía cierto margen de ganancia muy irrisorio, muy bajo ya, prácticamente a punto de quebrar, pero no teníamos la calificación crediticia que tenemos ahora con Fitch, Standard & Poor's, Moody's, todas las calificadoras, y mucho menos Comisión Federal de Electricidad perdía 14,000 millones de pesos cada bimestre, como hoy está pasando. López Obrador rechaza crear el fondo de 200,000 millones de pesos que la oposición le propuso para reconstruir Acapulco, pero sin embargo le va a dar millones de pesos, casi 600,000 millones de pesos, que equivale, fíjate bien, Petróleos Mexicanos y CFE le pasan la factura a este gobierno, sus deudas equivalen al 7.4% del Producto Interno Bruto. Pemex argumentó que el crecimiento de su deuda fue por la fuerte apreciación del peso, sí, de su famoso superpeso que nada tienen que ver. Mientras que CFE acumula un endeudamiento, fíjate bien, CFE debe el equivalente al 1.3% del Producto Interno Bruto. La suma de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal ya llegan al 7.4% del total del Producto Interno Bruto. De manera particular, Pemex es la empresa que más contribuye con estos compromisos. La deuda petrolera se elevó este año a 110,509 millones de dólares, porque la deuda equivale al 6.1% del Producto Interno Bruto. Puso a su compadre, a Octavio Romero Oropeza, Darío, un ingeniero agrónomo que sabe tú y yo, lo que tú y yo sabemos de físico-astronomía, ¿no? Entonces, ¿qué piensas? O sea, y luego regresamos a la época de las cavernas de los dinosaurios, a Manuelito Bartlett, ¿no? El dinosaurio mayor del priismo, el más dinosaurio personaje que estaba en el PRI, lo más rancio del PRI, pues lo pone a dirigir CFE. Entonces tienen una deuda impagable, ya las llegaron a quebrar, no supieron manejarla, sí tenían utilidad antes, pero pues llegaron estos cuates y resulta que
más dinero para Pemex en este presupuesto del 2024, 624,805 millones de pesos para el 2024. Faltaba más. Está como Hugo Chávez, ¿no? Que el penitente cuando llega al poder no cobra impuestos porque dice, vamos a vivir de la bonanza petrolera. Y entonces la gente feliz, ahí están las consecuencias. Ya sabemos cómo está hoy Venezuela. ¿Qué opinas, querido Darío? Y quebró, Petróleos de Venezuela está quebradísima a pesar de ser una potencia en extracción de petróleo. Como dicen, si pusiéramos estos gobiernos a administrar el desierto del Sahara, se quedaría sin arena, ¿no? Porque son muy malos para la administración. Ahora, respecto a Pemex, hay dos elementos. Uno que ocurrió esta semana es que cada vez está más claro que no pueden pagarle, le deben mucho dinero a sus proveedores, a los que ya hicieron algún servicio o han dado algún producto a Pemex. Hay una alerta que el mismo Octavio Romero envió a la Secretaría de Hacienda, un memorándum en donde avisa que no va a poder pagar en los próximos meses a todos sus acreedores, a todos los que le prestan servicio a Pemex, a todos los privados, y eso se está volviendo una bomba de tiempo, porque además de que es de echarle dinero bueno al malo, estarle pague y pague, también ha dejado de dar dinero que antes entregaba a Hacienda. Es decir, está quebrando por todas partes y esto está comprometiendo ya la nota de calificación de las finanzas del gobierno, es decir, de lo que le llaman la nota soberana, ¿no? de un gobierno. Es decir, Pemex está, como si fuera un barco, está jalando a la nación a la quiebra, que se ahogue las finanzas públicas. Es una bomba de tiempo que seguramente el presidente López Obrador no va a ver, pero el presidente que siga en los próximos 6 años le puede explotar, porque hasta ahora toda la dinámica es, pues yo creo que la realidad, si no, la realidad no se acopla a mi idea, pues peor para la realidad, y lo que está provocando es una bomba de tiempo en las finanzas públicas, porque Pemex en efecto es un barril sin fondo, es un barril que pagamos todos los mexicanos, y que no tiene, vamos, ya en la meta de producir más petróleo ya no ocurrió en este sexenio, no, a pesar de todo el dinero que le han puesto, no se va a alcanzar la meta de producción del petróleo y tampoco se va a alcanzar la idea de que se iba a refinar ese petróleo para volverlo gasolina y ser autosuficientes. Todas estas ideas muy bonitas en mi discurso se topan con la realidad, y la realidad es que si esta sangría no para, vamos a tener un colapso financiero nacional el próximo sexenio. Y lo más grave, querido Darío, es que Pemex el año pasado perdió 1 billón de pesos. CFE pierde 14,000 de forma bimestral. Si sacamos las cuentas, pues también eso es un dineral. Fíjate bien lo que decías. Pemex ya no es sujeto de crédito. El Banco de Exportaciones e Importaciones, Banaxim, de Estados Unidos, de los gringos, le niega crédito a Pemex por $800 millones. Y esto fue porque se enteraron los norteamericanos que le mandaron los $200 millones a los cubanos en crudo, y no se sabe si se lo fiaron, no se sabe si fue donación, no se sabe si es un regalo de López a la dictadura porque lo estuvo financiando durante muchos años. Tampoco se sabe expresamente si se trata de un crédito que le está dando al gobierno cubano. Pero ahí está el dinero, y ahí está, y no se tiene para absolutamente un retorno benéfico. A ver, y luego dice Carlos Manuel Ursúa Macías, el que era secretario de Hacienda, sí. Fíjate bien, querido Darío, aquí está la parte medular. Es un barril sin fondo. Pemex está quebrado. Así que el gobierno no se ha visto obligado más que a lanzarle salvavidas año tras año. Todos los mexicanos aprendimos en la escuela por nuestro país que nuestro país es una república federal. No es una república centralista o unitaria, como a algunos les gusta decir, como el propio López Obrador. Pero resulta que desde el punto de vista fiscal, un país federalista es más complicado de gobernar que uno centralista. Entonces se fregó López Obrador en las participaciones y aportaciones correspondientes de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal. El gobierno ya no le va a dar dinero
es decir, se encarga de cobrar, entre otras cosas, el impuesto al valor agregado en los estados, es decir, el IVA, una contribución que por su naturaleza de ser federal, y el impuesto sobre la renta de las personas y empresas, una contribución que en otros países como Estados Unidos puede ser tanto federal, es decir, mixto, como federal como estatal. Pero resulta que a inicios de este sexenio, el derecho por la utilidad compartida de la recaudación federal participable, que es entre estados y federación, que Pemex transfería al llamado Fondo Mexicano del Petróleo, era del orden del 65%. Este porcentaje se ha ido reduciendo hasta llegar al 40% de este año. Y en el 2024 solamente será del 30%, es decir, Pemex le daba dinero a los estados. ¿Por qué se dio en 6 años esta gran reducción del 65 en 30 años? Porque Pemex, como ya lo dijimos, financieramente hablando, está quebrado. Sus pasivos ya son mayores que sus activos y esto va a derivar a una crisis de tamaños insospechados porque, como tú dices, a la próxima presidenta se le viene un broncón. Así que el gobierno se ha visto obligado a lanzarle salvavidas. Es tirarle dinero bueno al malo, querido Darío. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Con un Pemex quebrado, una CFE que pierde, con 2 ineptos al frente de las mismas y que no saben lograr utilidades ni ganancias. Esto se da porque López Obrador le está invierte dinero a ambas para seguir generando, yo creo que robos en despoblado, en beneficio tanto de Bartlett como de su compadre tabasqueño Octavio Romero Oropesa, y luego esa deuda que está creciendo sobremanera. Fíjate, CFE, de acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, es decir, el INCO, el saldo de la deuda de la Comisión Federal de Electricidad, un 22.5% corresponde a deuda con vencimientos menores a un año, es decir, a corto plazo, mientras que el 77.5% tiene vencimiento mayores o iguales a un año, es decir, largo plazo. El saldo de la deuda de corto plazo creció 28.8% de pasar, aquí viene el dato relevante, de 71 mil millones de pesos durante el primer semestre del 2022 a casi 91 mil millones de pesos durante la primera mitad de este año 2023. Es decir, que la deuda con Comisión Federal de Electricidad pues también tiene un incremento, ¿no? El saldo de la deuda a corto plazo creció 28.8%, como ya lo dijimos, pero la deuda a largo plazo pasó de 377 mil millones de pesos a 312 mil millones de pesos. Una reducción del 17%. ¿Pero qué tal la deuda a largo plazo, querido Darío? Sí, claro. Bueno, la deuda ya se va a volver impagable si sigue el ritmo de gasto en las obras faraónicas, porque además no se han acabado, entonces tendrán que seguir metiéndole dinero a las obras estas emblemáticas gigantescas, no solo este año, sino el próximo, es decir, y como no termina, no tienen para cuándo terminar, se le va a seguir metiendo dinero, entonces, pues ya para cuando esté, si es que algún día está esa obra, recuperar la inversión nos va a llevar décadas, es una quiebra total. Entonces, por eso el tema del endeudamiento, la verdad es que estamos en época preelectoral, prácticamente rumbo a la sesión presidencial, y aquí es echar la casa por la ventana y endeudarse, ya después vemos cómo le hacemos. Típico de los gobiernos populistas es regalar dinero. Y bueno, eso ya vimos que no genera riqueza, ni producción, ni nada, sino más pobreza. Pues sí, claro. A ver, tanto habla de la soberanía el cabecita de algodón, tanto dice la soberanía energética y que ahora sí no vamos a importar gasolinas, que seguimos importando gasolinas. Creo que hasta se incrementó la importación de gasolina a Estados Unidos. Esa frase de soberanía es los típicos mitos del populismo. Hablar de soberanía que parece como algo mitológico, algo fuera de serie, y en realidad es una forma de hablar que lo único que hace es
que sirve para engañar tontos, la verdad. O sea, no es la soberanía. Si México fuera soberano, tendría recursos y producción y buenos empleos. Eso sí es soberanía. Soberanía es que cada ciudadano tenga en su bolsa el dinero para vivir dignamente. Eso es soberanía y no fantasías estas de Pemex y petróleo y todo eso. Fíjate nada más, durante julio del 2023 México importó 456,000 barriles diarios de gasolina, que si bien es cierto es el nivel más bajo de febrero del 2022, pues esto no quiere decir que el próximo tiempo, es decir, se siga importando gasolina. Luego decía López Obrador, no, ya la gasolina en México es más barata que Estados Unidos. Falso, sigue siendo mucho más barata en Estados Unidos que en México, ¿no? Ahora, ¿cuánto importa México de gasolinas? Pues un muchísimo. A ver, nada más en lo que es 693,914 barriles importamos de gasolina, o sea, nada más en enero del 2023, 693,914. Es falso que sigamos, ya no dependamos de los gringos, es no. demagógico, populistoide de la época trotskiana y de la época de Carlos Marx. Pues ya hay que dejarlo atrás, ¿no? Estamos ante una nueva época de que pues necesitamos la inversión privada en Pemex, mientras no se le invierta por los particulares la lana. Por eso la reforma energética de Peña Nieto, pues fue un avance que demostraba cierta amplitud, cierta ganancia para petróleos. Llegó este sinvergüenza y ¿qué hizo? Vámonos para atrás, echó todo para atrás, ¿no? La contrarreforma. La contrarreforma, que ahora hay una posibilidad ahí de prácticamente de controversias constitucionales y que la oposición ha logrado bajar un poco esta destrucción que quiere López Obrador, ¿no? Pero yo creo que va a seguir la quiebra, se nos viene la noche y se viene un país muy, muy difícil. ¿Algo más, querido Darío? Pues ya, es todo. Yo creo que hay que checar el monitoreo permanente de Pemex. Creo que lo que hace en las calificadoras es estar checando cómo van sus ingresos, egresos, cuánto se deben en facturas. Pemex debe mucho dinero en facturas vencidas y creo que esos monitoreos nos van a arrojar próximamente en una nueva degradación para que los bonos basura que hoy tienen Pemex se conviertan todavía en más basura. Efectivamente, bonos basura, lo dijiste muy bien. No se vayan, esto está color de hormiga, está cachetona, está de gorda de camión la cosa. Es que se va a armar la gorda con lo que les vamos a platicar en la corrupción y las entrevistas que hicimos enrolándola en el Balcán. Vamos a un corte rapidísimo, querido Darío. Vamos. Ya tiene la Q sus fans en la calle. Ya la paran y le dicen, oye, tú eres la Q de Rick TV, me rompiste el corazón, chiquitita. ¿Qué tal? ¿Cómo Yo muy chuleada. Muy bien, gracias. ¿Ustedes cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Encantado de saludarte. Qué gusto verlos de nuevo. Oye, ya no tienes eco. No, ya hicimos lo posible por quitar el eco. Qué bueno, vamos a presentarte como te mereces. Ahora sí, querida Q, el programa es todo tuyo. Con es todo mío. La queridísima Rompecorazones y Tumba Hombres, no Tumba Hombres, ¿no? La queridísima Q. Yo muy chuleada, ¿verdad? De las entrevistas, pero bueno. Chicos, pues aquí empezando con mi participación y quiero platicar un poquito acerca de la importancia de los jóvenes en estar informados de todas las situaciones que están pasando en su país, porque realmente creo que hay cierta indiferencia por parte de ellos en las cuestiones políticas, cuando al final del día ellos van a ser, pues yo creo que
muchísimo más afectados que cualquier otro en el tema de las elecciones, quién gane y las consecuencias que va a traer, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que ellos estén 100% involucrados en esta nueva elección que viene y crearles la conciencia de que realmente es muy importante. Creo que el voto de los jóvenes es el más importante en este momento, ¿no? Que se informen acerca de las campañas, de las propuestas, que de verdad se involucren y que no sean decidiosos, que vayan a votar. Es muy importante ese voto. No nada más de los jóvenes, de todas las personas que podemos usar nuestro voto, ¿no? Que tenemos las capacidades para poder usarlo. Platicando un poquito de lo que está pasando en Panorama México, pues yo con tristeza he visto durante 5 años que lleva casi nuestro presidente, el hecho de siempre echar la culpa a los otros partidos, a los conservadores, a los periodistas y a cada persona que vaya en contra de la manera de pensar de él, o en parte en contra de las cosas que él quiere hacer, y que mucha gente no se lo hemos permitido con nuestras marchas, participando en ellos, hemos sido un poquito activos en este tema. Creo que este tema de Acapulco puede ser una base muy fundamental para los chicos o para los jóvenes, para entender un poquito cuál es realmente la problemática que se nos viene, porque esto lo estamos viendo nada más a un nivel muy pequeño que es Acapulco, es un estado, y no el más grande estado de México, ¿no? Entonces, justamente estaba viendo que vino una caravana de Acapulco justamente a exigirle a López Obrador la ayuda que se necesita, porque si bien es cierto, de repente llegan, pasan algunas imágenes en donde se está ayudando, pero hay lugares como Coyuca de Benítez en donde la ayuda simplemente no está llegando en muchos lugares, ¿no? En diferentes lugares de Acapulco, donde vemos que tal parece que México tuviera las posibilidades de, aparte de rescatar a su país, rescatar otros países, cuando ahorita creo que debería de estar muy, muy enfocado en sacar los temas que están pasando en su país, como nuestro gobernador, o como nuestro presidente, que es, yo creo que todos los mexicanos esperaríamos una pronta actuación del gobierno, mucho más en temas de emergencia, ¿no? Entonces viene la caravana a la Ciudad de México a exigir lo que creo que en su derecho están de exigir 100%, y sin embargo se les cierran las entradas para poder llegar a Palacio Nacional. Entonces ya no estamos hablando que nada más no hay acceso a Palacio Nacional, no hay acceso al Zócalo, a lugares cercanos al Zócalo, en donde se le pueda cuestionar su labor como presidente. Entonces, creo que esa parte en donde él era una persona que se ha jactado durante todo este tiempo de ser alguien cercano al pueblo, cada día lo vemos más lejano. En sus ausencias, ahorita por ejemplo veo que ya se le juntaron 3 estados, ya no nada más es Acapulco o Guerrero, ya está Tabasco, ya está Veracruz, también con el paso del huracán que acabamos de tener este fin de semana, o días anteriores, y que ya son 3 estados. Entonces, creo que hay nula capacidad. El otro día estaba viendo a Giovanni, no me acuerdo del apellido, pero es una de las personas que se presentan para dar información acerca de lo que se está haciendo con López Obrador. Justamente se presentó en un programa de Adela Micha, en donde los mismos conductores del programa decían que llegaba a defender lo indefendible, porque obviamente él lleva los argumentos que lleva de su patrón para defender todas las cuestiones que tiene que defender, y que vemos que no hay manera. O sea, se le cuestionaba, por ejemplo, la tardanza de tantos días de generar lo que fue el puente aéreo, ¿no? Cuando Aeroméxico y las aerolíneas mexicanas tenían la capacidad para llegar y sacar en 2 días a muchas de las personas que no tenían nada que hacer en Acapulco después de esta tragedia, ¿no? Se les cuestionó también el hecho de que se ha tardado tanto en sacar el plan de ayuda también para Acapulco o para Guerrero, que esas cosas tienen que ser inmediatas. Entonces, nos estamos dando cuenta que las instituciones,
o las cuestiones que estaban creadas justamente como el Fonden, que no nada más es tener los recursos para resolver una situación, sino que tienen información paso a paso de cómo tienen que resolver una emergencia. Entonces, a lo mejor él pensó que lo más sencillo era eliminar esto y no tomó en cuenta que había muchos otros factores antes de poder eliminar el Fonden. Entonces, el resultado de cerrar esas instituciones o de cerrar esos fideicomisos o cerrar esos fondos llevan una consecuencia muchísimo más fuerte de lo que él mismo creo que en algún momento llegó a pensar. Entonces, creo que todos tenemos que voltear a ver un poco lo que está pasando en Acapulco. Es un estado y me queda claro que el gobierno no puede ahorita con este tema. Se le salió de las manos en muchísimos sentidos. Y justamente, no nada más es Guerrero el que pudo haber pasado una tragedia. En Ciudad de México pueden haber terremotos, igual en otros estados, ¿no? Muchísimos otros factores naturales que nos pueden hacer un daño tremendo como país y que simplemente estamos viendo que los fondos y los recursos no van a llegar y que va a ser muchísimo más complicado levantarse de lo que pudo haber sido a lo mejor en otros sexenios, en donde, amén de que la gente pueda criticar y que en su derecho está de criticar a esos gobiernos, porque no hay un gobierno perfecto y creo que como mexicanos tenemos todo el derecho de opinar y de reclamar lo que nos está dando, pues ahorita es un estado pequeño. ¿Qué va a pasar con todo el país cuando se le venga la bomba en las manos, no? Porque estamos en una bomba de tiempo con todas las situaciones que estamos viendo, ¿no? Y como, por ejemplo, tenemos el tema de ayudas a Cuba, que me queda claro que si tuviéramos la capacidad en este momento de poder ayudar a Cuba o cualquier otro país, por supuesto que se aplaudiría la ayuda, ¿no? Sin embargo, viendo qué está pasando en nuestro país y que la ayuda se va a otro lugar, y no a nuestro propio México, que de verdad está necesitando muchísima ayuda, creo que es indulgente 100% el tomar esas formas o esas decisiones, ¿no? Que creo que son muy mal tomadas en este momento. Y que aparte, obviamente, todos nos enteramos porque sale a la luz pública y por supuesto que creo que como mexicanos tendríamos que estar muy molestos por todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que este es un punto de inflexión para todos los que vivimos en México, para realmente educarnos en una cuestión electoral, porque creo que no tenemos una educación en eso, en darle el valor que tiene nuestro voto en las próximas elecciones, y no que por desidia, o porque, por ejemplo, recuerdo perfecto que cuando quedó López Obrador fue cuando las elecciones fueron cuando fue el Mundial de Rusia. Muchísimos mexicanos fuera, en donde entiendo que la pasión por el fútbol puede ser muy grande, pero también el amor que le tenemos a nuestro país, creo que tendría que ser más grande y tendríamos que realmente demostrarlo en esas urnas. Sea el resultado que sea, simple y sencillamente, que no sea el 60% o el 70% de la gente que puede votar la que se presenta en las urnas, ¿no? Esperemos que este año que viene se vea muchísimo mayor afluencia o ganas de querer hacer algo por nuestro país, ¿no? Y en las urnas es en donde se va a ver. ¿Qué opinan, chicos? Perfecto, querida. Que pues sí, hay una desinformación. Si los jóvenes desde ahora no se forman para lograr cambiar a su país, pues México se lo va a llevar entre las patas. Creo que es fundamental. Los jóvenes tienen que salir preparados, sí, pero tienen que salir más preparados para lograr contar con información precisa, inmediata y oportuna. ¿Qué piensas, querido Darío? Pues mira, yo creo que una de las cosas que dice Q que es bien interesante es la participación ciudadana. Si la gente no participa en las elecciones, el gobierno que quede, así sea el que saque mayor número de votos, por la proporción de los que votan y los que no votan, pues no va a representar a los mexicanos. O sea, como debiera ser, eso no está ocurriendo y eso es muy grave en la democracia mexicana. Yo creo que debemos dejar de ser habitantes, solo habitar en la ciudadanía y pasar a ser ciudadanos. Yo creo que es un asunto muy importante. Los ciudadanos se involucran en el futuro del país, se involucran en las cosas que están ocurriendo
y los habitantes no, solo se involucran en lo que les pasa a sí mismos, con una indiferencia total hacia los demás, ¿no? Eso es lo grave de este país. Es correcto. Oye, y aparte, justamente hoy platicábamos con unos chicos a los que se les hizo una entrevista que verán un poco más adelante, y los mismos estudiantes se están dando cuenta de las nulas oportunidades que vienen para más adelante, ¿no? Unos chicos que creo que dentro de todo tienen una perspectiva de la situación bastante correcta y creo que estaban un tanto informados, que les falta muchísimo más. Porque ni siquiera, o sea, me parece increíble que, ya sonando el nombre de Xóchitl Gálvez, por decir, mucha gente no sepa quién es Xóchitl Gálvez, cuando todos los días en las noticias sale qué papel va a jugar dentro de las próximas elecciones, ¿no? Entonces, es importante que realmente lean las trayectorias. Ya en este mes arrancamos con la pre-campaña y entonces ya se van a empezar a ver cosas que cada candidato va a ofrecer. Recordemos, ojo, que desde que llegó en este momento Morena, junto con otros gobiernos que han llegado, por ejemplo, a la Ciudad de México, han prometido muchísimas cosas y la verdad es que no han cumplido ninguna. Hoy en día vemos una Ciudad de México completamente destruida en todos los sentidos. Basta con pasar en las calles y ver cómo se encuentran, en qué condiciones están las calles, los baches, las coladeras y muchísimas otras situaciones que, digo, se está pagando con nuestros impuestos y nuestros impuestos no los estamos viendo reflejados en lo que realmente como ciudadanía necesitas y ocupas. De seguridad ya ni hablamos, ¿no? Cuando se habla de que es una ciudad muy segura, honestamente, segura, ¿según qué perspectiva? Porque yo no me siento segura en mi ciudad. Sabes que vas a salir a la calle y que en cualquier momento un tipo se te puede acercar con una pistola a tu coche y nadie hace nada, nadie se mueve. Eso sí, la policía el día de hoy estuvo cerca de Bellas Artes prohibiéndoles la entrada a la gente que iba a exigir un derecho. Entonces a ellos sí los tratan como delincuentes. Y aparte se jactan, porque hoy mismo en la mañana nuestro presidente dijo que eran politiquerías y que esa gente venía por parte de Xóchitl Gálvez, perdón, pero creo que ofendes la inteligencia y la necesidad de la gente, ¿no? No necesariamente tiene que ser que apoye a otro. Minúsculo cerebro tiene López Obrador, ¿eh? Simplemente son justificaciones y es su manera de defenderse al no querer sentirse atacado. De hecho, seguramente no se ha presentado en Acapulco justamente porque sabe que va a haber reclamos, porque la gente está enojada y justamente es lo que no quiere escuchar. Ese pueblo bueno que decía, pues sí es bueno, pero no es tonto. Y también tiene voz y tiene voto. Entonces, creo que cada vez son más grupos a los que con estos comentarios ha llegado a afectar y a denostar. Y me queda claro que todo esto se va a ver en casillas ahora el 7 de junio del próximo año, ¿no? Del 2024. Efectivamente, querida Q, pues la verdad es que las cosas no pintan para nada bien. Llegó el peor presidente en el peor momento, en la peor razón, de un saqueo de instituciones, de debilitamiento de las mismas y un saqueo que está pasando en Acapulco y que no hay autoridad, ¿no? Correcto. Y que bueno, vamos a seguir ante una nueva dinámica de querer lograr imponer la voz de un presidentito así de diminuto. Y la verdad es que estamos ante una nueva dinámica que la verdad es que nos están haciendo añicos, ¿no? Darío, ¿querías tú ahondar un poco más en la parte del huracán, de la parte de, bueno, más bien del huracán, de lo que estaba hablando Q, de que no hay información suficiente para poder determinar una realidad? Es decir, ¿la gente está desinformada en la actualidad?
Fíjate que lo que se ve, por ejemplo, en las encuestas ahora, respecto hay una pregunta que se hace sobre si saben qué día serán las elecciones, y aún no está muy definido, a pesar de que se habla tanto todos los días sobre el proceso electoral. Todavía no hay un 100% que diga van a ser tal día de junio del 2024, esa fecha clave no se sabe. El tema de la credencialización y de acudir al INE para tener tu credencial, el tema de promover el voto, vote por quien sea, pero sal a votar. Es decir, todavía faltan muchas dinámicas que hay que hacer para que los ciudadanos participen. Es decir, no hay democracia si no hay demócratas. Necesitamos gente que esté en las calles, que participe, que se involucre, que se informe. Y mira, el tema de los jóvenes es bien interesante porque en las categorías estas que a veces no nos gustan, que son las de mercadotecnia, donde están los baby boomers y la generación X y la generación millennial, un poco lo que se atribuye ahora es que los millennials son muy abstencionistas, o sea, son poco involucrados, están más bien en su propio mundo. Y son los que van a definir el proceso electoral, querido Darío. Sin embargo, viene la generación Z y parece ser que se está viendo que tiene otra dinámica, donde está un poco más consciente, es lo que se empieza a ver. Hay algunos reportajes que se han generado desde Wall Street Journal sobre la diferencia entre los millennials y los Zetas. Yo mismo he procurado platicar con jóvenes de los dos, y yo creo que los Z pueden tener ¿sabes algo que yo no veo en ninguna campaña o pre-campaña electoral? Es que se le está abriendo a ese segmento. O sea, no hay ningún candidato o candidata o aspirante, de donde me lo quieras poner y de cualquier color, que le esté hablando al segmento jóvenes, millennials y zetas, porque los zetas ya van a votar en el 2020. ¿Dónde dejan los centennials? Mira, los ruquennials como nosotros ya no va a haber ningún problema. Creo que hay una propensión a votar de parte de nosotros, y sobre todo los de la tercera edad, y nada más el problema que tiene López Obrador es que, bueno, pues habrá gente de la tercera edad que ya no, que por más que lo apoyen económicamente, pues no va a ir a votar porque pues sus condiciones no lo van a permitir, ¿no? Son de las dinámicas que vamos a ver en la próxima elección. Pero lo que es una realidad es que si la clase media, hay un gap como de 10 millones de votantes que cuando salen hacen el cambio. Si no salen, ese 10 millones de votantes en México aprox, entre 6 y 10, si esos salen, sí provocan un cambio, aunque haya compra de voto, aunque haya lana de por medio, porque obviamente sí hay votos duros que se acarrean el día con recursos, pero cuando esta clase media sale voluntariamente, sin que nadie le pague, y se hace y acude a las casillas, es cuando vienen los cambios. Eso lo hemos visto estadísticamente en varias elecciones. Vamos a un corte y volvemos. No se vayan, que esto está color de hormiga. Hoy, pues vamos a pasar, si les parece, a nuestro siguiente tema, que es fundamental. La verdad es que está esto, mira, en los narcofiles, ¿cómo se dice expedientes, querida Q, en Spanglish? ¿Narcofiles? ¿Cómo se dice? Bueno, el nuevo orden criminal. Los narcos están dando un salto a Europa. ¿Cómo se dice narcofiles, no? Narcoexpedientes. Ajá. Archivos. Narcofiles. Bueno, narcofiles. Es que la Q es... yo soy bilingüe, querido Darío. Hablo el español y puras babosadas. Pero hablo muy bien la parte del Spanglish. Me doy a entender. Fíjense el gran salto de Europa. La nueva cooperación global entre narcos, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, denuncia que López Obrador está involucrado en esta red a nivel mundial, donde el narcotráfico está agarrando nuevas rutas. Fíjense ustedes, pone el ejemplo de un granero explota en un pueblo rural de Países Bajos, es decir, de Holanda, y un cargamento de hormigones incautado en Barcelona. La policía allana una casa lujosa en las afueras de la Ciudad de México. Todos estos sucesos estaban relacionados con el mismo esfuerzo para traficar cocaína. ¿Qué tiene que ver un granero que explota en Países Bajos, es decir, en Holanda,
y un cargamento de hormigón está incautado en Barcelona. Todos están entrelazados, que abarca ya continentes, culturas y cárteles. Cuando se piensa que el tráfico de drogas se puede o se suele evocar a través de organizaciones rígidas lideradas por capos de las drogas como Pablo Escobar o como el propio Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Hoy la realidad es más compleja. Así como el mundo se está globalizando, pues ahora se está globalizando el narcotráfico, y con un narcoestado liderado por López Obrador, con un incremento de la demanda global de cocaína y en mercados creciendo en Asia, África y Europa. Los días en que un solo cártel, fíjense ustedes, controlaba toda la cadena de suministro, ya es cosa del pasado. Ahora es mucho más frecuente que las organizaciones que operen en redes fluidas, en ocasiones con cierta autonomía, para mover la cocaína a lo largo de las distintas etapas del transporte. Para determinar cómo es esto de la práctica de América Latina a Europa, el método del negocio lo conformaba una especie de confederación flexible entre, fíjense ustedes quiénes estaban aliados: colombianos, mexicanos, españoles y holandeses, trabajando codo a codo para presuntamente ocultar, transportar, procesar y vender grandes cantidades de cocaína. Cuando las autoridades, en especial las mexicanas, dicen que los delincuentes son seres humanos y que también tienen derechos. En el año 2020 se desmanteló, la policía aseguró digamos, durante un lustro, que son 5 años, estuvieron moviendo la droga. Una docena de personas estaban inmiscuidas y las autoridades en Europa han metido mano rígida y mano dura para lograr desmantelar este tipo de drogas. ¿Qué piensas, Darío, que ahora el narcotráfico mexicano, respaldado por un gobierno como el de López Obrador, un gobierno mexicano, ya está compactado, está sumido en enlaces, uniones, alianzas político-delincuenciales con los demás cárteles de la droga? Estamos en el nuevo desorden mundial, o sea, ¿no? Que es el gobierno global, con todas las instituciones, la ONU, la UNESCO, la OMS. En realidad tenemos el otro gobierno que se está generando, que es en la globalización del crimen organizado, y claro, tendría que estar allí los mexicanos en esa ruta, porque claro que hay una narcocultura, un narcogobierno, un abrazos no balazos que fortalecen esta área para que se expanda a nivel global. Miren, hay una serie que yo no sé si ustedes han visto, que a mí me parece fenomenal por la forma como aborda el tema del narcotráfico con todos los intereses que maneja, económicos claramente, ¿no? Pero McMafia, que primero fue un bestseller, es un libro escrito en inglés, pero la serie habla muy, muy nítidamente, porque hablan de un narco mexicano que mueve a través de un mundo global el tema desde el lavado de dinero, las tiendas, en lo mismo en Holanda que en Rusia, que en la parte de Medio Oriente, toda esta globalización. Recuerden ustedes que ya en la época en que Inglaterra hizo la guerra del opio a China, pues ya se usaban instrumentos de droga para hacer esto. Y la verdad es que en el nuevo orden mundial, no está nuestra sección de políticamente incorrecto, pero en el nuevo orden mundial el tema de la droga, de legalizar la marihuana y legalizar la droga para cosas recreativas, en realidad es parte de este brazo financiero enorme que pues sí, ahí están compitiendo los mexicanos de una forma terrible, porque al igual que en Venezuela, pues tienen muchos resortes, mucho de la izquierda latinoamericana, desgraciadamente, tiene como brazo operativo el tema del narcotráfico. Recuerdo, por ejemplo, en Colombia, las FARC y toda la guerrilla tenía un brazo que tenía que ver con la droga. O sea, es decir, casi siempre este rollo ideológico de los pobres y demás son solo recursos que están en el discurso, pero en realidad lo que hay detrás son intereses que se han vuelto cada vez más poderosos en el mundo
pues en el mundo de la economía global. Esa es una realidad. Y México, como Colombia, como están en un eje donde la naturaleza es muy pródiga, sí, el triángulo de oro, como le dicen, y en Colombia, el crear la cocaína y todos estos tipos pues sí, de drogas naturales, son, por la naturaleza geográfica, pues son clave para que se expandan. Si eso le agregas gobiernos que están en el negocio además, pues se potencializa el asunto a nivel global. Aquí lo grave es que dice, por ejemplo, Mexicanos contra la Corrupción, que la policía española dice que hay cerca de 150 cárteles activos. El ecosistema criminal en México está sujeto a cambios constantes. Y antes México nada más era transportador de cocaína y hoy ya se convirtió en empacador para los mercados europeos y obviamente siguen trasladando todos los insumos al fentanilo en Estados Unidos y siguen trasladando lo que tiene que ver con la cocaína hacia el mercado principal, que es Estados Unidos. Ahora, ellos dicen, los investigadores españoles, que la sociedad en México está a disposición de los grupos criminales, es decir, en ciertas zonas específicamente, la población trabaja en conjunto con los narcotraficantes. Ya es una empresa. Pero la narcocultura, o sea, no solamente es el trabajo, sino las canciones, los reggaetones, las cumbias, es decir, hay toda una cultura donde el tener, es tan elemental como el tener una pistola, una troca y una mujer, como dicen ellos, ya los hace como dioses, ¿no? Se autoperciben como dioses, y lo único que estamos haciendo es crear estos nuevos modelos contraculturales, claramente, que lo único que van a terminar es dañándose no solo a la población en general, sino también a sí mismos, porque terminan matándose entre ellos, porque obviamente en la lucha de egos por controlar las armas, la troca y las mujeres, como lo hacen en la cultura del narcotráfico, pero el problema es que ahora lo vemos en narcoseries, en donde los ídolos son grandes actrices y actores, ¿no? Entonces nos lo presentan como modelos de, mira qué padre, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una traición de todos los niveles para los mexicanos, ¿eh? Es que, a ver. Hoy viajar, por mi trabajo a veces viajo, hoy viajar, y si eres mexicano, ya eres sospechoso, es algo terrible. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando estábamos en la transición de la democracia, viajar y ser mexicano era bravo, han llegado a la democracia, son nuestros héroes, ¿no? Y hoy no, hoy es igual a que sospechamos de ti, es terrible. Pero a ver, tienes un presidente que promueve esa narcocultura. Ningún expresidente había visitado Badiraguato, Sinaloa. Y ahora resulta que 6 veces ha ido López Obrador, que seguramente como ya se extraditó a su ex amigo, y digo ex amigo, porque antes era muy cuates, tan es así que en esas visitas, coincidentemente estaba en el cumpleaños de Ovidio Guzmán, el ratón, alias el ratón, y pues ahora le jugó chueco y le dio puñalada trapera, como suele ser López Obrador, y ya lo extraditó a Estados Unidos, cuando esto era muy difícil de que sucediera. ¿Qué piensa todo esto, Q? Cerramos contigo y vamos a un corte para el tema de la corrupción, porque le mandamos un saludo afectuoso a nuestro productor Miguel Quintana, el Troll, a Rocco, que siempre nos ayuda, a Yedid y a todo el equipo de RIT TV. No dejen de proporcionar sus apoyos aquí al programa. ¿Qué piensas de esto, querida Q? Bueno, lo que pasa es que yo creo que, tal vez suene muy fuerte, pero es muy cultural el narcotráfico en México. En realidad, creo que yo desde que nací a la fecha siempre he escuchado de los narcotraficantes. Incluso escuchaba a gente conocida, familiares y demás, que eran ídolos del Chapo, ¿no? Llegó algún momento en el que todo el mundo decía que el Chapo para presidente. O sea, entre broma y broma, lo real es que estamos, creo que como mexicanos, muy acostumbrados, porque aparte creo que también es cómodo para el gobierno que le quite muchos problemas el narco, ¿no? Independientemente de que le genere otros. Porque también es bien sabido que los narcotraficantes, lo que son sus pueblos, les ponen las iglesias, alumbrado, pavimento, les dan trabajo, bien remunerado. Digo, aunque está muy mal lo que hace o a lo que se dedica, pues es la cultura de un pueblo que me queda claro que por necesidad
y también por seguir los pasos de gente que admiran, porque yo no sé en qué momento pudo haber sido tan admirable la gente que se dedica a hacer este tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, creo que eso es muy cultural y tenemos que cambiar también, porque aparte, antes a lo mejor los narcotraficantes, podemos decirlo, tenían hasta cierto punto ciertos principios y cierta ética, ¿no? El tema es que la ética se perdió. Antes no era México un país tan consumidor. Hoy en día consumen mucha droga también en México y se las llegan a nuestros niños. Creo que ahí es en donde ha cambiado muchísimo el tema del narcotráfico. Miss Money en acción, Miss Money. Querida Q, muchas gracias. No te vayas a los temas. Yo sé que te interrumpí, discúlpame, se metió aquí Rolando en el balcón. Vamos a un corte y volvemos. Vámonos rapidísimo con los temas de corrupción. Comisión Federal de Electricidad contamina 17 veces más por encima de la norma de salud. ¿Qué pasa con esto? La consecuencia, muerte por cáncer. Confirma institución gubernamental informada información que revela a Mexicanos contra la Corrupción acerca de los elevados niveles de contaminación en la central eléctrica que más energía produce para la CFE, que ha provocado la muerte masiva de fauna y el daño de salud de los pobladores. ¿De cuál estamos hablando? Nada más y nada menos, justamente del complejo termoeléctrico Petalcaco, que está en la costa de Guerrero. Están expuestas a concentraciones de contaminantes hasta 17 veces por encima de la norma de salud. A ver, Darío, a ver, Q. Es lamentable si estamos produciendo energía, es decir, luz, energía con combustible y carbón de la época de las cavernas. Por eso yo hablaba de que Bartlett es el dinosaurio que más ha contaminado. O sea, estamos logrando energía con combustible y carbón. Porque como López Obrador ya no sabía qué hacer con el combustible, dijo, pues mételo a producir. Y como tienen convenio con Armando Guadiana, el rey del carbón, el rey de Coahuila, pues como le deben mucho porque estuvo financiado durante años el movimiento del PG, pues resulta, dale contratos y hay que producir con carbón y combustible electricidad. Pues cómo no va a contaminar 17 veces la Comisión Federal de Electricidad, Darío, Q. O sea, el estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático reveló que hay muchos mexicanos que en Petalcaco mueren cada día decenas de tortugas, peces y cocodrilos por la contaminación, además de que las emisiones están acabando con los cultivos de la zona y han afectado la salud. Darío, vámonos de volada. Fíjate que esto lo pueden ver nuestros amigos cuando fue el tema del cierre por la pandemia en Ciudad de México. Siempre se atribuía que los vehículos eran los que contaminaban la ciudad. En aquella época, si ustedes no mal recuerdan, se pararon también toda la ciudad se paralizó. No había manera de que hubiera nadie en la calle o había muy pocos, y sin embargo la contaminación estaba al tope, o sea, no tenían que decretar hoy no circula porque nadie circulaba y sin embargo estaba muy contaminado. Y este fenómeno ocurría porque desde la vecina ciudad de Hidalgo, en la refinería de Tula, el combustóleo que se quema, y está comprobadísimo, nosotros estamos respirando en la Ciudad de México el combustóleo que se quema. Si ustedes ven la nata desde, los que tienen oportunidad de volar a la Ciudad de México, es espantoso. Siempre que aterriza uno en la Ciudad de México, puede ver la nata de lo que estamos respirando todos los días en la ciudad, y ese es producto del combustóleo. Yo no sé las organizaciones verdes o de ecología qué están diciendo, pero desde hace un buen rato está comprobado que todo el manejo de Pemex y de la Comisión Federal, porque Pemex da ese combustóleo a la Comisión Federal y la quema para generar energía, es decir, y por lo mismo no estamos fabricando gasolina, estamos fabricando combustóleo, que es lo que sobra y que ningún país utiliza. Entonces tenemos una sobreexplotación de combustóleo tremenda y no sabemos qué hacer con ella y todo se manda a la CFE y de ahí se sigue contaminando en distintas regiones del país. Pero lo que es un hecho es que la Ciudad de México, más que por los autos particulares, comprobado, está quemándose el combustóleo de Tula Hidalgo. Q, danos tu opinión muy breve.
Bueno, la verdad es que es lamentable que al día de hoy no hayamos encontrado la manera de controlar un poquito. Ya somos muchos, eso me queda claro. Pero no hemos encontrado la manera de controlar el tema de la contaminación, ¿no? De hecho, ya es como demasiado común para nosotros y no es normal vivir de esta forma. O sea, llegamos a ciertas cantidades de calidad en el oxígeno que de verdad creo que desgraciadamente me puedo comparar con una cucaracha, porque cualquier otro animal se cae y termina muerto, ¿no? Con esos niveles de contaminación. Y aparte de lo peor de todo es que creo que no hay una importancia que se le dé a este tema. Y me queda claro que los ecocidios que están ocurriendo, incluso por ejemplo vemos en Acapulco con el tema de los yates que se hundieron y los barcos y demás, es un tema de contaminación fuertísimo, ¿no? Es ecocidio, pero bueno, si de pronto no les importan los humanos a los gobernantes, mucho menos les van a importar los animales o las plantas o el mar, no les importa. Y es algo que tenemos que tener también como prioridad, creo. Muy bien, vámonos a un corte de volada y volvemos con nuestro siguiente tema. ¿Se acuerdan de la estafa de Segalmex por 17,000 millones de pesos? Ya están diciendo que son más, que son 21,000 millones de pesos. Pues hay una empresa que se llama Servicios Integrales Carreguín, SASB, que se presume que está involucrado el hijo de Andy con un prestamista, con un prestanombres, es decir, Andy López Beltrán, el hijo del medio del Mesías Tropical. Y resulta que miles de toneladas de azúcar no fueron entregadas por esta empresa y solamente la Secretaría de la Función Pública, ahí nada más para taparle el ojo al macho, solamente la multó por 2,419,000 pesos. Cuando el fraude es de miles de millones de pesos, estamos hablando de que el azúcar no se entregó, cuando 7,800 toneladas de azúcar no fueron entregadas, y lo que estamos viendo es que es una pérdida de millones de pesos por parte de Segalmex, la empresa fantasma, donde no se tiene prácticamente pues todo lo que se debe de tener, ¿no? ¿Qué opinas, Darío? Bueno, la impunidad en este país es el símbolo. La corrupción no para porque no hay nadie que la pague. Es decir, para alguien que hace un negocio a la sombra de la corrupción, le sale más barato pagar una multa que pagar el delito que en otros países debería ser muy grave, ¿no? Entonces ya descuentan el asunto de, bueno, a lo mejor me cuesta una lana, pero pues yo hago el negocio enorme con el gobierno de una forma muy corrupta, se enriquecen todos y a lo mejor hay que pagar una multa, pero pues va a ser, ya la descuento como parte del proceso. Al fin que no entrego ni la obra, ni el producto, ni nada, y todos nos llenamos los bolsillos. Entonces, mientras no haya castigo y haya impunidad, la corrupción seguirá. Esa es la verdad. Y mientras tengamos a López Obrador enriqueciendo a sus hijos, pues va a seguir esto. Mira, los funcionarios de Segalmex fijaron en 18.60 pesos, casi 19 pesos, el precio por kilo de azúcar. Y estamos hablando de 7,800 toneladas. Saquen cuentas. Carreguín no entregó muchas toneladas. Hay una denuncia en la Fiscalía General de la República contra Carreguín y otros exfuncionarios que resultan responsables. Y hay una orden de aprehensión contra Manuel Lozano Jiménez, exdirector comercial, y quien firmó el convenio con Carreguín. Luego René Gavira Segreste, exdirector de finanzas. Y Carlos Dávila Amerena, que creo que era el que tenía vínculos con Andy, el exdirector jurídico de Diconsa. Pues resulta que no llegó el azúcar Q. O sea, ese es el país de López Obrador. Lo que pasa es que es curioso, porque ahí nos damos cuenta de que nuestro presidente sigue viviendo en el pasado. Porque curiosamente los temas de corrupción que se han manejado, que realmente creo que han sido pocos respecto a lo que él manejaba cuando era candidato, ¿no? Presidencial. Se enfoca en los temas de corrupción del sexenio anterior o de sexenios anteriores. Pero lo que está pasando de corrupción hoy en día, con nuestros políticos, con nuestros mandatarios, con sus familiares, pues todo eso está pasado, o sea, se vuelve ciego el señor, ¿no? Entonces no hay un tema de corrupción. ¿Te acuerdas tú, por ejemplo, de hoy en día, desde que lleva los 5 años en el gobierno, un
caso que haya castigado de corrupción dentro de su gabinete o dentro de la gente cercana que tiene, cuando sabemos que son millones de temas los que se pueden manejar, pero de lo actual no se habla, está prohibido, es atacar a los otros gobiernos, igual que hablar siempre del pasado, siempre echarle la culpa a los gobiernos anteriores, pero el tema de corrupción, como lo prometió él que iba a acabar con ese tema, el día de hoy está más vivo que nunca, ¿no? Entonces... Pero es que no agarra ni a los de ahora ni a los de antes, o sea, nada más los dice todos los días en la mañana, pero en realidad no sabemos ni de nadie que haya caído porque había corrupción en el nuevo aeropuerto, ni nada. El tema del aeropuerto, que hablaba de millones, ¿no? Entonces tiene un pacto de impunidad con Peña Nieto y tiene un pacto con los anteriores. Entonces, si los agarra, se está metiendo la saga al cuello, porque él es igual de corrupto y sabe que se la van a cobrar igual. Por eso quiere a Claudia Sheinbaum dentro. Amigas y amigos, vamos a un corte rapidísimo, no se vayan, esto está color de hormiga. Les vamos a pasar los pleitos, bueno, les vamos a platicar el pleito de Salinas Pliego con López Obrador. No se vayan. Órale. De pasar de ser el empresario consentido, de generar alrededor de... Le habían asignado un contrato por 20,000 millones de pesos para Seguros Azteca. Ya López Obrador, hoy en la mañanera, lo acusa de deber 25,000 millones de pesos en impuestos. Y todo se origina porque él criticó los libros de texto. Ajá. Entonces... hay un pleitazo, Salinas Pliego le dice que los impuestos son un robo y que además le están cobrando de más. Y bueno, se enfrascaron en una discusión en Twitter. No sé si la tengamos ahí a la mano, producción, vamos a buscarla. Y bueno, López Obrador le dijo que debe y que tiene que pagar. Y bueno, ¿qué piensas, querido Darío? Mira, yo creo que una de las cosas que hemos visto a lo largo del sexenio es que no ha habido empresario que diga, que se queje, que dé una crítica sana, abierta, de cómo va el país. Lo de los libros de texto era un escándalo, es un escándalo aún, y no hay un liderazgo social civil, no hay un liderazgo empresarial que diga, oigan, como los empresarios de Monterrey o los de Coparmex de antaño, donde claramente decían, oigan, esto no se vale. Bueno, Manuel Cloutier, que fue presidente del Consejo Coordinador Empresarial y de Coparmex, él claramente cuando tuvo la oportunidad se opuso a López Portillo y claramente le planteó en qué se estaba equivocando. Hoy no tenemos ese tipo de liderazgos empresariales. Entonces qué bueno que alguno ya salió después de tanto relajo que ha habido en el país y que ha hecho negocio Salinas Pliego con el actual gobierno, y sin embargo el que dé la cara y diga yo pienso de los libros de texto es correcto. O sea, yo creo que el problema que ha tenido el país es que su sector empresarial, el liderazgo empresarial, ha dejado de ser esa voz social que defienda la libertad de economía, la libertad de la democracia. No levantaron la voz sobre el tema del INE, no han levantado la voz sobre el Poder Judicial. O sea, hay un empresariado que solo está viendo sus intereses económicos muy válidos. Entre ellos Slim. Pero le tiene miedo, le tiene pánico al presidente. Y miren, y yo sé que muchos piensan, no, es que los empresarios de México y Slim no va a dejar, no va a permitir, y no es cierto. O sea, los intereses pueden más, desgraciadamente, en muchos de ellos, que lo que sería el futuro de México y de los mexicanos, ¿no? Solo están viendo por su negocio. Así que qué bueno que Salinas Pliego se aventó el tiro y que esté diciendo... Yo también ya se rectificó conmigo porque tenía muy mala impresión de ser chairo. Vamos a ver lo que le contestó rapidísimo Salinas Pliego. Ya no lo tiene la producción. A el peje, rapidísimo. Escuchemos con atención. Pues de ahí partimos para construir una mejor sociedad. ¿Sí se oye? Yo siempre he sido respetuoso con la investidura presidencial. Pero lo que hoy dijo el presidente amerita precisión y corrección. Como bien dijo Andrés Manuel, los temas fiscales que menciona
son añejos, no son asuntos surgidos durante este gobierno. Con la libertad que contamos y ejercemos, recurrimos al Poder Judicial porque consideramos que estos pretendidos cobros son actos de injusticia y de abusos del Estado. Nuestro México, el de todos, necesita de un Poder Judicial independiente, con jueces que puedan hacer su trabajo sin presiones. Un Poder Judicial que ponga límite a los excesos de otros poderes. Y un Poder Judicial que nos defienda a todos. Los ataques a los ministros de la Suprema Corte y al Poder Judicial en general en nada contribuyen a la construcción de libertades. La violencia verbal y los señalamientos de corrupción sin pruebas en contra del ministro Luis María Aguilar, el encargado de revisar nuestro caso, son una presión indebida en contra del ministro y en contra de nuestro derecho a contar con un proceso de justicia imparcial. Por mi parte, usaré todos los medios legales para defenderme. Es derecho de todos frente al abuso del poder. Estos litigios largos y añejos nada tienen que ver con la tragedia de Acapulco. La responsabilidad de todos los medios, entre ellos TV Azteca, es de documentar lo que está pasando en el país y en Acapulco. Yo sé que la verdad incomoda. Sé que mostrar la realidad no le gusta al poder. Y no es la primera vez que se ofende el poder cuando los medios exhibimos sus fallas. Hay una larga lista de reclamos en voz de la gente que se han mostrado en nuestras pantallas. Y esta tampoco será la última vez que lo hacemos. Tanto nuestros periodistas como los de otros medios, que han visto de primera mano la devastación en Acapulco, le han mostrado a millones de familias la dimensión de la tragedia, el dolor de los habitantes y también la necesidad de sumar esfuerzos para salir adelante. Acapulco y su gente están sufriendo y nos toca a nosotros mostrar una situación muy dolorosa. Y sí, también el mal manejo que han tenido los distintos gobiernos, el municipal, el estatal y el federal, tras el paso del huracán. Querida Q, querido Darío, esto es lo que le contestó don Ricardo Salinas Pliego al PG, y pues prácticamente esto es lo que le dijo. ¿Y tú qué piensas, querida Q? Pues un aplauso, ¿no? Al primer empresario que tiene un canal de televisión, que realmente se une a la manera de pensar de muchos mexicanos que lo hemos venido pensando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y en donde hemos visto que las televisoras que se transmiten en cadena nacional, en realidad no se han pronunciado, ¿no? Siempre ha sido como llevar la banderita de ir navegando con lo que dice el presidente, no echárselo. Tienen cuidado con los comentarios que hacen, tienen cuidado con las noticias que ofrecen. Y lo hemos visto como, por ejemplo, con lo de la Marcha Rosa, que las mismas cadenas nacionales no pasan noticias o pasan lo mínimo que se puede en cuanto a lo que ha pasado, ¿no? Entonces le dan más voz a las mañaneras del presidente. Entonces, creo que es aplaudible y ojalá que, así como ahorita Ricardo Salinas tuvo esta postura de dar la cara y hablar su postura, porque me queda claro que también ya afectó sus intereses, ¿no? Entonces, ninguno de los empresarios, ninguno de los amigos está exento a caer en la boca de este señor y que lo repudia por un error que pueden cometer, ¿no? Entonces, ojalá que se abran los ojos y que más empresarios empiecen a salir del closet, ¿no? Estaría increíble. Efectivamente, como lo dijo, el Maquio fue un ejemplo porque se le puso durísimo. Antes los empresarios le decían a Luis Echeverría, así no, señor presidente. Hoy le dicen, ay, tengo miedo de que me vaya a perseguir. Bien por Salinas Pliego. Vámonos a un corte y regresamos. Rapidísimo, sus redes sociales, chavos. Darío.
Darío Mendoza en Twitter y en Facebook Darío Mendoza Atriano. Creo que igual estoy así, Darío Mendoza Atriano en Instagram. Ahí a la orden. Q. Ok, se los voy a poner, a ver si se alcanza a ver. No se va a alcanzar a ver. Es Monilo, Moni con Y, separación L-O, de López, ¿eh? Y eso es en Instagram y Facebook, y Q76 en TikTok. Bueno, mis redes en todos lados es Rolando La Nota y síganme en las demás. Vámonos de volada. Gracias, amigas y amigos. No se vayan. Esto está color de hormiga. Se viene Rolando en el balcón. Escuchen lo que dice la gente de la Nueva Santa María. Los entrevistados. No se vayan. Esto es Rolando en el balcón. Gracias, Q. Gracias, Darío. Ahora sí viene Rolando en el balcón. Hace rato fue un pre. Así como precumple y precopeo. Así, Rolándola en el balcón, pre. Amigas y amigos de RIT TV, seguimos aquí preguntándole a la gente aquí en la Nueva Santa María. ¿Tú viste lo que pasó en Acapulco? ¿Consideras que el gobierno actuó con rapidez o no? Pues no actuó con rapidez porque realmente ahí es donde el Señor es donde debe de ver las cosas reales, no sus mentiras, que sí les da doble, ahora ya, ay, les voy a dar doble, dinero a las señoras de la tercera edad, pero qué tal su Tren Maya, su esposa, su amante fue Sheinbaum, que le aventó el hijo, le aventó a su hijo de su primer matrimonio de 50 años. Él es el papá. Ok. Amigas y amigos de Contrarreloj de RIC TV, me encuentro con estos jóvenes aquí en el Parque Revolución de la Nueva Santa María. ¿Ustedes supieron de la desgracia de Acapulco, chavos? Sí, nos enteramos la semana pasada. ¿Qué piensan que el gobierno de López Obrador no actuó decididamente y a tiempo para evitarla? Todavía a las 8 de la noche no sabía nada López Obrador, o más bien sí sabía, pero no quiso informar a la gente. De hecho, los servicios de huracanes de Estados Unidos desde 2 días antes sabían que se iba a convertir en huracán. ¿Qué piensan que el gobierno para ustedes actuó o no tardíamente? La verdad, pues no estaba muy enterado así como tal de las noticias, no la veo seguido, la verdad, pero pues supongo que estuvo mal hasta cierto punto porque debieran de haber comunicado al pueblo de Acapulco que se les iba a venir algo fuerte, la verdad. Y bueno, tal vez, hasta donde tengo entendido, fue algo de un momento para otro. Entonces, los que más lo sufrieron, pues fue el pueblo de Acapulco. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo pienso que sí se tardaron mucho como en tomar cartas en el asunto. No sé si tenían otras prioridades como el turismo o cosas así, pero que si ya sabían que algo así se venía, pudieron preparar mejor a la sociedad para que también las personas pues tuvieran como comida o cosas así y no se hiciera el desastre que se hizo ahorita con toda la inseguridad y el desabasto. En el presupuesto del próximo año, López. Amigas y amigos de RIT TV, seguimos entrevistando a la gente aquí en el Parque Revolución en Azcapotzalco, en la Nueva Santa María. ¿Usted se enteró de la desgracia de Acapulco? Sí, así es. Oiga, ¿qué opina, según Héctor de Mauleón, que es un periodista muy prestigioso y connotado, que dice que hay un narcoestado? Amigas y amigos de RIT TV, seguimos entrevistando a la gente aquí en el Parque Revolución en Azcapotzalco, en la Nueva Santa María. ¿Usted se enteró de la desgracia de Acapulco? Sí, así es. Oiga, ¿qué opina, según Héctor de Mauleón, que es un periodista muy prestigioso y connotado, que dice que hay un narcoestado hoy día en Guerrero, en Acapulco sobre todo, que el crimen organizado es quien ya está controlando todo? ¿Usted cree que López Obrador tenga un contubernio con los narcotraficantes? Hijo. Ajá, pero pues yo creo que sí. A lo mejor hace cosas buenas, pero hace más malas que buenas, yo creo. No creo que estén participando bien, no están haciendo las cosas bien. Los que está participando es el pueblo. El pueblo es el que se está moviendo, no el gobierno. Porque con la cantidad que menciona que va a dar con la ayuda que va a dar, se me hace insuficiente para la desgracia.
Y nada más están haciendo para que sea bonita la pantalla los de enfrente y toda la gente de atrás que no tiene que comer. Yo no he participado, no he dado, sí pienso dar, pero estoy esperando unos días más para que no se atiborren de tanto que les han mandado, ¿no? Eso es lo que yo puedo decir. La oposición propuso un fondo de 200,000 millones de pesos para que pudiese haber un rescate de Acapulco. Fue rechazado por López Obrador. Él quiere dar mucho menos dinero. ¿Qué piensa de esto? Pues muy mal. Es que él tiene otros datos, ese es el problema, ¿no? Entonces, según sus cuentas, pues ¿para qué tanto, no? Sí, definitivo. Y no, pues claro que sí, porque es un medio, es el mejor lugar de turismo donde va la gente que mundialmente conocido, entonces hay que levantar. Y no nada más a lo de enfrente, también a la gente. Amigas y amigos de RIT TV de Contrarreloj, seguimos aquí en el parque de la Nueva Santa María, en Azcapotzalco. Me encuentro con el señor Rubén. Don Rubén. Usted supo de la desgracia de Acapulco. Así es. Héctor de Mauleón, un periodista muy prestigioso, internacionalmente conocido y nacionalmente, que ha escrito muchos libros, dice que el narco mexicano ya se apoderó de la necesidad de la desgracia de la gente y que el presidente mexicano y sobre todo el gobierno en general no han hecho nada, ni la Sedena ni la Marina. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Usted ve un narcoestado en México? Pues seguramente sí. La situación en la que estamos viviendo actualmente podemos decir que así es, que estamos, que la situación pues sí va de mal a peor. Están recibiendo ayuda, a lo mejor se están enfocando ahorita mucho, se están enfocando demasiado en el turismo, en la zona hotelera, pero lo que es aledaño ya no, lo dejaron a un lado. De hecho, la gente está muy preocupada por eso, se puede observar y pues definitivo, pues creo que el crimen organizado está teniendo que ver mucho en la situación del país. López Obrador acaba de mandar 600 toneladas de ayuda a la isla de Cuba por la desgracia también de sus cuestiones climáticas y del huracán. Uh-huh. ¿Y usted cree que Acapulco no merecía esas 600 toneladas? Pues definitivo, ¿no? Te digo, se están enfocando más en un área y la otra la están dejando desprotegida. Así que pues esas toneladas que se enviaron para allá bien pudieran haber servido de este lado. Aquí. Del 1 al 10, ¿cuánto le pone como presidente a López Obrador? Es algo, un 6. Un 6. No lo reprueba. ¿O sí lo reprueba? Le damos un 6. Perfecto. Un 6. Bueno, pues muchas gracias, don Rubén. Amigas y amigos de RIT TV, seguimos aquí en la Nueva Santa María, en Azcapotzalco, preguntándole a la gente. ¿Tú viste expresamente la desgracia que pasó en Acapulco? Sí, sí la vi. Sí, fue algo inesperado realmente y muy triste. ¿Tú piensas que el gobierno actuó rápido o se quedó mirando? A pesar de que 2 días antes el servicio de huracanes de Estados Unidos había dicho que venía duro. Pues yo pienso que el gobierno se quedó esperando. Se quedó esperando. Sí, sí lo estaba resolviendo, pero después de que ahora sí que se esperó mucho en que pasaran las cosas. Pudo haberlo hecho un poco antes. Héctor de Mauleón, que es un columnista.